Televisora del Sur. El siguiente es un programa informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje tipo A, salud A, sexo no aplica, violencia B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. El siguiente espacio es un programa de producción independiente. Televisora del Sur no se hace solidaria ni responsable con los conceptos emitidos en dicho programa de opinión, los cuales son de la exclusiva responsabilidad de las personas que los expresan. E adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami senza interrompere, da tanto tempo che volevo dirtelo. Vivere insieme a te è stato inutile, tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere né da dividere. Nella tua trappola ci son caduta anch'io, avanti il prossimo, gli lascio il posto mio. Povero diavolo, che pena mi fa quando a letto lui ti chiederà di più e lo concederai, perché tu fai così, come sai fingere, se ci fa comodo. E adesso so che sei e non ci soffro più, e se verrai di là
Bien, amigas y amigos, bienvenidas. Gracias por estar ahí en sintonía y preferirnos a esta hora. Hemos querido hablar un poco de política a lo absurdo. Hay una cosa que se llama el teatro a lo absurdo, que habría que investigar para no ahondar en eso ahora. Pero es como que política a lo absurdo. Estamos hablando de geopolítica, de la situación de nosotros como ciudadanos del mundo, insertos dentro de esa gran orquesta que toca toda esta armónica a nivel mundial, disque diplomático. Porque yo digo que esto es una política o geopolítica a lo absurdo, porque no me cansaré de ver y de impresionarme al ver cómo manejan la información y los acontecimientos mundiales en general, y cómo manejan en particular la política de cada país, los más media o los medios de comunicación masivos mundiales. Porque estoy diciendo, somos una gran aldea. Marshall McLuhan lo advirtió. Una aldea global donde hay un policía que nos persigue, que nos asusta, que nos amenaza. Dios libre que tengas relaciones con cualquier país. Los que tengan relación con este cual país van a recibir todas las sanciones nuestras y caerá sobre ellos el rigor del yugo de la... Así nos tratan esos policías en esta aldea global. Y se nos tiene como un ojo que todo lo ve, vigilados en lo político, en lo social, en lo sociopolítico, en lo jurídico, en lo que hagamos para calificarlo y darle un matiz dentro de la matriz de opinión que se está creando a nivel mundial con relación a cada país. Nosotros como parte integrante de esta gran orquesta y en este momento histórico que estamos viviendo, ya lo saben, pues plenas elecciones para ratificar al presidente Chávez en el poder, o pues que el que pueda lo más, que lo logre el que pueda lo más. Pero el presidente Chávez despunta con 50 y tantos y 70 y tantos puntos porcentuales por encima del candidato de la oposición. Esto es importante decirlo, porque está atravesando también una convalecencia como otros líderes latinos y centroamericanos que por casualidades de la vida también han padecido esa enfermedad tan grave como es un cáncer y todo. Recuerden a Cristina, recuerden a Lula, a Dilma Rousseff, a Lugo, imagínense, para ustedes contar. Entonces, es un momento histórico mundial. Aún así, con enfermedades los presidentes despiertan un sentimiento de amor, pues claro, cuando usted tiene un familiar enfermo, el socio suyo que está enfermo, tu tía que está enferma, hasta un gatico que está enfermo, usted se conduele, se conmueve y genera emociones. Entonces, sea por Y o por Z, el presidente está generando en este momento, y en lugar de declinar y aparecer delgado, quemado, completamente destruido, producto de quimio y radioterapia, el presidente Chávez físicamente se ha mantenido estable, donde sigue proyectando una fe y la esperanza. La fe es aquello que no se ve, ¿no? La certeza de lo que no se puede ver. No podemos ver al futuro, pero se actúa con una certeza de que se está recuperando, que se va a recuperar o será un milagro. Pero ahí va, todo eso juega dentro del folclore y nuestras emociones, nuestro inconsciente colectivo, dijera Carl Gustav Jung. Deepak Chopra lo llama el mundo cuántico. Entonces nuestras mentes colectivas, ¿verdad? Toda esa situación está sucediendo. Y el enemigo de Venezuela, ¿quién es el enemigo de Venezuela? Quien quiera apoderarse de sus recursos, quien quiera tratarnos como el gendarme del planeta, que son los policías del planeta, quien quiera decirnos cómo debemos relacionarnos y con quién debemos relacionarnos, qué tipo de comercio debemos mantener. Tú puedes producir uranio, enriquecerlo, el otro no puede enriquecerlo. Yo sí puedo, como Estados Unidos, Israel, Inglaterra y todos nuestros aliados, enriquecer uranio y tener no sé cuántas miles de bombas atómicas. O sea, lo que yo quiero llevarlo a ustedes con esta introducción, porque tengo un invitado bien inteligente, bien informado y que tiene una discursiva y una dialéctica bien importante con relación a lo que está pasando en el mundo, y no voy a extenderme más. Lo digo porque estamos en un escenario, Fran Pérez, nuestro invitado,
director municipal del CNE, pero aparte del cargo de CNE, está aquí como un ciudadano común a quien le preocupa esta reflexión de que estamos en esa realidad, ese escenario político mundial, la geopolítica que se está manejando, cualquier cosa que pasa en Venezuela es satanizada. Quiero concluir con esto. Obama está ahorita en un proceso eleccionario y nosotros vemos por televisión, lo único que vemos es puro brindis, reunión con celebridades, Obama que chévere, el líder caminando, la venta de la imagen del ícono de Ricky Martin negro, como lo llamo yo. Entonces, cuando van a hablar de Venezuela y de otros países, paupérrimos, muerte, enfermedad, inseguridad, matanza, se salió de los derechos humanos, tenemos derecho a salir de los derechos humanos. Con eso te doy la bienvenida, Frank, y a ustedes también. Gracias, Rubén. Muy buenas tardes. Es importante resaltar que en estos últimos tiempos la participación de la ciudadanía en general dentro de toda esta temática ha sido muy importante. Uno de los efectos, si se quiere, de todo este remolino de situaciones es que a nivel mundial la población está exigiendo cambios, está participando masivamente en esas solicitudes de cambios. Está despertando. Vamos a nombrarte un ejemplo, el caso de que hace poco se celebró el 1 de mayo. Pocas personas recuerdan que el 1 de mayo de 1886 un grupo de trabajadores del sindicato en Chicago manifestaron por la solicitud de mejores condiciones de trabajo, de un horario más justo, de unos mejores beneficios laborales. Eso es un ejemplo de que la población está solicitando su espacio de participación. A nivel de Venezuela, hemos visto cómo la población masivamente, en lo que corresponde a mis funciones en la parte electoral, ha solicitado no solamente la participación, ha pedido que se pueda verificar sus datos, ha pedido que pueda participar dentro de lo que se denomina la Contraloría Ciudadana, de que existan más espacios de participación ciudadana. Entonces, en este momento, el organismo, pues que en este caso yo represento en el municipio, está abierto a que se dé esa participación. A partir del 1 de mayo hasta el 15 de mayo, tenemos abierto un periodo de Contraloría Ciudadana. Aquellas personas, aquellas agrupaciones que por una u otra razón no se encuentren conformes con el registro electoral preliminar, pues nosotros estamos en la disposición de recibir sus opiniones, sus reclamos. Esto es un operativo. Sí, esto es un operativo que dura 15 días dentro del cronograma electoral general, ¿verdad? De manera de que aquellos ciudadanos que corrigieron sus datos filiatorios, que corrigieron sus estados civiles, que aparecían fallecidos, introdujeron el reclamo para que se les colocara como no fallecidos, ¿verdad? Ellos puedan verificar su estatus. Si esto se ha cumplido. Si esto se ha cumplido. Si no se ha cumplido, nosotros en este momento tenemos una oficina en el SAIME, estamos recibiendo todas esas solicitudes de corrección hasta el 15 de mayo, de manera de que estos ciudadanos puedan tener respuesta oportuna a esa situación. Eso es uno de los mecanismos que se les están dando al ciudadano para que él tenga una participación activa. Y esto nos demuestra que la gente está despierta, que la gente está activa, que la gente se está movilizando con la intención de que, con la introducción que hice, con la intención de despejar esto de que nos va a agarrar el lobo, viene el lobo y nos van a agarrar desinformados, o sea... Fíjate, Rubén, ahí... ¿Seguimos siendo ignorantes o estamos más despiertos, es lo que digo? No, yo creo que la población no está siendo ignorante. De cierta manera se ha despertado ese interés, ese ímpetu de que la persona ubique su espacio. ¿Por qué? Hay muchas dudas en el ambiente, hay muchos rumores, hay muchos comentarios, y lo ideal es que el ciudadano tome la batuta, dé ese primer paso adelante y le solicite a las instituciones respuestas por lo que ellos requieren. Para eso estamos abiertos y estamos dispuestos, pues, a darle respuesta a la población. Esa es una de nuestras labores. ¿Cuáles serían las otras labores? Dentro de todo este marco, que en este caso la parte electoral es importante para nuestra población, estamos en una coyuntura, si se quiere, histórica para Venezuela. Vamos a tener unas elecciones donde por primera vez se van a presentar dos tendencias, dos estilos de gobiernos, dos propuestas y dos candidatos. La población, pues, como partícipe importante de este hecho, va a ser quien decida cuáles de estas dos propuestas es la que va a elegir. Eso es una de nuestras inquietudes y también, pues,
uno de los canales que nosotros queremos abrir para esa participación ciudadana. Pero has visto cómo nos están vendiendo ante el mundo. A Venezuela esto se lo llevó el que lo trajo. A nivel mundial, los más medios, como decía, nos están vendiendo como un país casi que forajido. Está saliendo ahorita una periodista, no recuerdo su nombre, que está diciendo pues que si entramos en esta fase de habernos retirado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, nosotros pasamos a ser prácticamente un estado forajido. Estados Unidos está advirtiendo de que es muy peligroso el habernos retirado, pero habría que preguntarnos por qué nos retiramos, qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, qué vínculo tiene con la OEA. Fue creada por la OEA en el 48. Es un organismo de la OEA. Y después de la Segunda Guerra ellos marcaron la pauta del control del planeta y se crearon su Fondo Monetario, Banco Mundial, OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para controlarnos, y nosotros no nos damos cuenta de esto. No puede ser. Fíjate, Rubén, no nos damos cuenta. Dentro de todas las funciones que ha tenido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, hay algunos hechos históricos que muchas veces la población desconoce. Cuando se atacó Grenada, los Estados Unidos ingresaron a Grenada supuestamente con intención de derrocar un gobierno dictatorial. Pero nadie evaluó, nadie le hizo un seguimiento a la forma en cómo tomaron Grenada. Lo mismo sucedió con el caso de Panamá. Casualmente se derroca Manuel Antonio Noriega cuando estábamos cercanos de que los Estados Unidos abandonara Panamá, que eso fue en el año 2000. A raíz de esa toma, Panamá quedó sin fuerza militar, el canal quedó a las manos del gobierno norteamericano, y todos los convenios que Estados Unidos puede firmar o quiere firmar dentro de ese territorio, lo hace sin necesidad de consultarlo con nadie. Así, muchos hechos que se han presentado a nivel histórico, la misma situación de los ingresos de inmigrantes a los Estados Unidos. Entonces resulta que hay unos inmigrantes que son preferenciados con respecto a otros. Hablamos del caso, por ejemplo, tan nombrado de los cubanos. Los cubanos, cuando son recibidos en Estados Unidos, en Miami, es una proeza. Pero los mexicanos, cuando van a pasar a la frontera del Río Grande, se tildan de mojados. Son personas de clase baja y muchas veces los dejan morir en la frontera, ya sea en el desierto o ya sea a la orilla del Río Grande. Entonces son hechos que la población tiene que medir. Doble discurso. Pues. Es un doble discurso. ¿Y quién más, digamos, adecuado para opinar sobre eso que la misma población, que puede reconocer ese tipo de situaciones? Entonces allí es donde nosotros queremos que esa población sea activa, que sea pensante, analítica. Nosotros aquí darnos cuenta, porque se nos tilda también de uno de los países más violentos, y nos comparan con México y con Colombia, pero por Dios, tú no ves que una mentira dicha 1000 veces se hace verdad. La gente termina creyendo que es cierto que la violencia de nosotros se puede equiparar a estos países que se llevan la antorcha, ¿no? Rubén, los casos de violencia de Venezuela, en la mayoría de los casos se han presentado por ambas, como sicariato, delitos de secuestro expreso. Pero si vamos a medirnos con México, donde todos los días mueren 30, 40, 50 personas, donde toman un centro de rehabilitación y llega una brigada de choque y mata 20 personas a mansalva, donde se consiguen en los pueblos cuerpos mutilados, donde ni siquiera los organismos de seguridad, ni militares, ni policiales, ni de gobierno están bajo resguardo, porque los aniquilan de manera brutal. No tienen ni siquiera autoridad. Parece que el narcotráfico tiene más autoridad. Ahí es donde impera. Es que inclusive hubo un planteamiento del narcotráfico hacia el gobierno de Felipe Calderón, donde le exigió: si tú me dejas trabajar, yo te dejo gobernar. O sea, un ultimátum. Entonces, hasta ese punto está México. Venezuela todavía, gracias a Dios, no ha llegado a ese extremo y esperamos que no tenga la necesidad de llegar a ese punto. ¿Te parece que se violan? Claro, tú como venezolano vas a decir, y vestido de rojito, vas a decir que no. ¿Se violan los derechos humanos en Venezuela? En algunos casos no considero que se violan los derechos humanos. Sí tenemos que ver que hace falta evaluar. Se está haciendo una evaluación de los cuerpos de seguridad. Hay algunas actuaciones que han sido erradas y el Estado está respondiendo ante eso. El caso de la hija del cónsul de Chile, que fue un caso notorio, y se están haciendo los correctivos, se están haciendo las investigaciones de manera de que eso no quede impune. ¿Por qué? Porque la función del Estado es darle respuesta a la población sobre ese tipo de situaciones. Y si el Estado está sobre la investigación, tratando de corregir la falla, pues no podemos considerar que se están coartando los derechos. Estamos recibiendo respuesta ante un hecho brutal que amerita una respuesta contundente. Cararabo, ¿te acuerdas? Violación de derechos humanos fue Cararabo, masacres de Cantaura.
muertes que se no ¿Dónde se estaba? aclararon. Yo pregunto, Frank, ¿dónde estaba la comisión cuando la masacre de Cantabre? ¿Dónde estaba esa comisión? ¿Y dónde estaban por lo menos Human Rights Watch, los que vigilan los derechos humanos? ¿Dónde estaba esta gente cuando se violaban los derechos humanos de esa juventud? Porque eran estudiantes. Rubén, tenemos que reconocer que hay delitos de mayor o de menor importancia, o hay pueblos que ameritan mayor o menor atención de Human Rights Watch. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto, situaciones tanto en Venezuela como en otros países a las cuales no se le dio la respuesta adecuada, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no las investigó. ¿Por qué? Porque no le brindó la importancia que merecía. Entonces estamos ante un doble discurso, unos hechos que a algunas personas le parecen importantes y que a otros no. A las personas que son víctimas de ese hecho, por supuesto, para ellos es importante aclarar, y que de repente la comisión no considera para sus adentros que sea importante para ellos. Sí, ¿quién le pone la cascabel al gato, no? Ciertamente. Entonces, cuando tú ves esto que se nos señala de violación, hoy por hoy con el gobierno de Chávez, que si la violación de derechos humanos o retirarse o no, en el pasado nunca hubo actuación de la Comisión de Derechos Humanos, aquí nunca les vi actuar, nunca los he visto actuar de forma contundente en ningún país, de modo que puedan ser llevados a esos países ante la OEA para ser cuestionados, y en este caso declararnos país forajidos si nosotros nos retiramos de esto. Pero y los derechos humanos de los libaneses, del pueblo y de las niñas y de las familias iraquíes. Allí es donde tenemos esa respuesta. Del pueblo de Libia, del pueblo de Yemen, que fue todos estos estados por ellos que crearon estas primaveras ficticias para tomar control definitivo de esa zona del mundo. Bueno, a Gaddafi que le hicieron lo que le hicieron porque osó un año antes o 2 años antes, en la Asamblea Extraordinaria de la ONU, de emplazarlos, ¿te acuerdas? Emplazarlos de que respetaron los derechos de la Unión Africana, entonces porque iban a crear el poder de una moneda africana. Fíjate, Rubén, ahora que nombras el caso de Gaddafi, por lo menos en lo que respecta a las funciones que yo cumplo, que es la parte electoral, se acaba de dar la primera vuelta de las elecciones de Francia, donde el presidente Sarkozy quedó en segundo lugar frente a un candidato de izquierda. ¿Cuál es la relevancia de este hecho? En primer lugar, ahora fue que se descubrió que Muammar Gaddafi financió la campaña de Sarkozy. Sí, 40 millones de dólares. En este momento fue que se descubrió. 40 millones de dólares. Cuando Sarkozy era un delincuente, todo el mundo lo trató como un paria. ¿Sarkozy o Gaddafi? No, a Gaddafi, perdón. Lo trataron como un paria y le dieron la espalda. Sarkozy fue uno de los que juzgó a Gaddafi. Pero en este momento Gaddafi no está. Y por supuesto, sale a la luz pública el hecho de que él financió la campaña de Sarkozy. Por eso. Ahora poco que pasó el Día del Trabajador, se habló sobre el hecho de que se apropió, la izquierda internacional se apropió de la celebración del Día del Trabajador como una celebración de los gremios laborales. Y el mismo presidente Sarkozy señala de que no se podía asumir que el Día del Trabajador sea una celebración de los gremios laborales, que ellos lo que debían celebrar es el trabajo como tal. Pero ¿quién inició esa celebración? Fueron los gremios, fueron los trabajadores, exigiendo sus derechos. Pero fíjate que la dicotomía donde Sarkozy y sus corrientes dice que lo que se debe celebrar es el trabajo. Es el trabajo como tal. Y no conmemorar al trabajador en su día por sus luchas gremiales. ¿Qué te parece? Que ahí hay algo... Allí tenemos ese doble discurso. Allí tenemos es importante analizar esa búsqueda de tapar la verdad por conveniencia. Además, Estados Unidos no celebra el 1 de mayo, celebran algo otra fecha. Celebran algo en septiembre. Ellos celebran lo que se denomina el Labor Day. Labor Day, el Día del Trabajo. El Día del Trabajo como tal, no Día del Trabajador. Y es en septiembre. Y el hecho que llama a la reflexión sucedió en Chicago, sucedió dentro de los Estados Unidos. Allí también hubo una masacre de trabajadores. ¿Verdad? Pero eso no se recuerda como historia y tampoco la fecha. O sea que vamos a manejar la historia a mi conveniencia. Lo que me afecta lo voy a hacer a un lado y lo que no, lo voy a resaltar. Fíjate la situación, al regreso, vamos a hacer un corto, pero al regreso la situación de la ley del trabajo, que es satanizada por todos los flancos. O sea, todas estas corrientes de todos estos medios internacionales sacando diversas versiones para satanizar esta ley. Nosotros nos preguntamos, ¿qué tiene esta ley que pueda mermar los derechos patronales? Claro, porque cuando dicen que tienes que, a la mujer
preparto y posparto, darle mayor periodo los para que 5 pueda meses y cumplir esos derechos. Entonces la dicen atención a sus niños. dicen que las empresas van a quebrar, que el patrono, que es un suicidio para el patrono aceptar esto. Entonces están satanizándola y no se están reconociendo pues los derechos de los trabajadores como reivindicación en todas esas áreas que ha sido incluida dentro de esta nueva ley, porque ni siquiera fue reforma, se ha creado un cuerpo nuevo, un nuevo cuerpo de ley orgánica del trabajo, de los trabajadoras y los trabajadores se llama. Sí. Vamos a un corto, disfruten de una melodía, no sé si Enrique tiene algo preparado y a la vuelta seguimos con Fran Pérez. No sé qué me dices.